Muchas gracias, presidente. Con su permiso, compañeras senadoras, compañeros senadores, el artículo 123 es un gran artículo. Es un artículo que habla de la justicia laboral, que cuando lo diseñaron nuestros compañeros constituyentes pensaron de forma avanzada, porque déjenme decirles que este artículo, que tiene más de 100 años, se ha modificado muy pocas veces, pero las modificaciones que ha tenido han sido modificaciones interesantes, importantes. Les voy a decir algunas. El tema del reparto de utilidades. El tema del reparto de utilidades se estableció después de la aprobación en el 17 y es un tema en el que vale la pena hacer justicia laboral. Les voy a decir un problema que tenemos ahorita con el reparto de utilidades. Cuando se hace esta modificación constitucional, se habla de que los trabajadores tengan ganancias porcentuales sobre de las ganancias de la empresa. Pero en 2021 se usó una modificación a la Ley Federal del Trabajo y topó a 90 días las utilidades para los trabajadores. Hay muchos sectores que están teniendo perjuicio de esto, pero voy a hablarles de uno: el sector minero. Los mineros tenían un reparto de utilidades importante y significativo hasta antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2021. Actualmente hay una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque esa reforma fue regresiva de los derechos laborales, motivo por el cual, aprovechando la modificación y discusión que tenemos el día de hoy, quisiera convocarles a que hiciéramos un ajuste nuevamente a la Ley Federal del Trabajo y el reparto de utilidades regrese al reparto porcentual de las ganancias, para que de esta manera sigamos avanzando en justicia laboral, porque finalmente no podemos avanzar en la Constitución por un lado y en las leyes secundarias permitir que se vaya retrocediendo. También más adelante, en otras de las modificaciones que se hizo esta distinción entre el apartado A y el apartado B, y aquí explico un poco el porqué de mi voto particular, porque como ustedes saben, en esta modificación que se está haciendo, en esta minuta que dictamina iniciativas no solo del presidente de la República, sino de legisladoras y legisladores de varios grupos parlamentarios, es decir, el enfoque orientador a tener salarios mínimos por arriba de la inflación es algo que muchos grupos han venido pugnando a lo largo del tiempo. Y este voto particular lo que quiere es encaminar a la vinculación. Como ustedes saben, en el apartado B se está hablando de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la seguridad y de los maestros. Entonces, en este sentido, es importante hacer ver que solo se está haciendo una modificación a los trabajadores del poder del Congreso de la Unión, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos hablando en estricto sentido a la lectura de los trabajadores federales, pero el artículo 116 constitucional nos habla de que para efectos de los trabajadores de los estados, los congresos tendrán que hacer una modificación sobre de su propia constitución y reglamentación secundaria. Entonces, en este voto particular, yo lo que expongo es que se efectúe esta parte vinculante en donde ahora que llegue esta reforma al constituyente permanente, a los congresos locales, ellos asuman también, los diputados locales, la responsabilidad de hacer la propia modificación constitucional local para que los trabajadores del Estado en estas tres materias, seguridad, salud y educación, también tengan salarios que vayan creciendo conforme crece la inflación. ¿Por qué durante mucho tiempo no se pudo hacer esto? Porque teníamos vinculado el salario mínimo con las cuotas administrativas. Fue hasta la reforma constitucional del 2016 que se logró hacer la desindexación de lo que es el salario mínimo con las multas administrativas, que se empezaron a hacer modificaciones menores, si ustedes quieren así decirlo, pero se empezaron a hacer modificaciones a la alza en tema de los salarios mínimos. Pero además, una cosa es el salario legal y otra cosa es el salario real. Nadie ganaba menos de 100 pesos al día, nadie los ganaba.
Entonces, estas modificaciones lo que fueron haciendo también, y aquí es mi segunda propuesta de que nos pongamos a trabajar ahora que viene la Ley de Ingresos de la Federación y vendrá en este paquete la ley del impuesto sobre la renta. Lo que vino sucediendo fue que desde que comenzaron estas actualizaciones al salario real, no había impactado en el ISR. Hasta en la última actualización que se hizo, ya impactó en el ISR. Y a lo mejor ustedes dicen, oye, pero pues es que la tasa del ISR es variable y se le quita más a quien gana y menos a quien menos gana. Pues sí, pero si ganas poquito, con poquito que te quiten te afecta. Entonces, ya a partir de la última modificación, ya no fue un tema de justicia laboral, ya se convirtió en un tema de recaudación del SAT, motivo por el cual yo quisiera pedirles que ahora que llegue, o si lo quieren hacer desde la Cámara de Diputados porque no quieran modificar la ley del impuesto sobre la renta en nuestra facultad revisora, que se baje la tasa de cobro porcentual a los salarios mínimos para que el trabajador en términos reales sí gane más, porque finalmente con los descuentos que se hacen sobre su contribución normativa de pago de impuestos, pues le causa una afectación. Entonces esa sería mi invitación para todas y para todos ustedes, que sigamos trabajando por brindar mejores condiciones reales, que volteemos también a ver a sectores que después no están ni en el apartado A ni en el apartado B, como son los jornaleros agrícolas, toda la gente que está en la informalidad. Ellos de verdad no tienen acceso el salario mínimo sí, pero las otras prestaciones no tienen acceso al IMSS, no tienen acceso a una pensión para el retiro, no tienen acceso a servicios médicos como el IMSS o el ISSSTE. Entonces, hay otros sectores, todos los que están en la informalidad, que no avanzan en sus prestaciones y que es algo en lo que también debiéramos de avanzar en justicia laboral. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Gracias por su paciencia, presidente.